Goku! Siento algo, una presencia en el planeta. ¿Quién será? Está bien oculto, pero las capas de poder no han sido perforadas, por nada están intactas. Algo pasa aquí, diría Goku, el cual bajó hasta la superficie y sentía un ki, pero no sabía con exactitud dónde se encontraba. Sé que te encuentras en el planeta, deja de esconderte, que es de mala educación si no te presentas. Si intentas invadir un planeta, por lo menos hazlo bien, no hagas esta estupidez, diría Goku, el cual seguía serio. Aún le dije a ese estúpido que hiciera bien las cosas, pero Son Goku, te he dejado un regalo para que lo disfrutes, y si eres capaz de vencerlo nuestra batalla se seguirá preparando muy bien, diría una voz en el planeta. ¿Y si dejamos de jugar y nos ponemos bien los pantalones, y te muestras después de tanto show que haces, y no harás más que morir a mis manos? Soy tan fuerte que he vencido reyes, diría Goku, el cual intentaba sentir de dónde provenía eso. Jaja, ese rey de la muerte no era más que una nena que su poder no me llegaba ni a los talones, solo fue mi peón todo este tiempo, pero ya llegará el tiempo de que nos enfrentemos y te ponga a mis pies, diría Goku, el cual tenía una sonrisa. Eso me gustaría verlo, ver si así como hablas actúas o solo eres palabras. Ya veremos cómo termina todo, diría el guerrero mientras su voz se fue del planeta. Bien, ya sales de tu escondite de perro, tu maldito dueño ya te dio el permiso de salir, diría Goku, el cual estaba muy serio por la situación. Jajaja, ¿creíste que esas débiles capaz de poder iba a detener a el gran Maito, un ser supremo? No me hagas reír, Saiyajin, se nota la inexperiencia que posees con la magia, diría Maito con una sonrisa. Lo sé, al final cualquier mosca inservible iba a terminar aquí dentro de mi planeta, pero ya la mataré para que no vuelva a entrar, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate. Tan a la defensa, Saiyajin, ¿no crees que es bueno una charla antes de darnos batalla? Y te termina humillando, diría Maito con una sonrisa. Jajaja, hablar contigo no necesito, sé lo suficiente para acabar con la basura que invade mi territorio. Un rey nunca dejará que su pueblo sufra, diría Goku, el cual se había lanzado a una gran velocidad con un fuerte golpe, pero cuando lo lanzó su brazo se fue en falso, no le dio a nada. Maito solo poseía una pequeña sonrisa cuando esquivó los otros dos brutales golpes. Eso no estaba siendo nada para él, cada paso que daba era un golpe que él lo hacía ver como si fuera un juego de niños eso. Goku ataca a unas grandes velocidades, pero sus golpes no eran dados a nadie hasta que recibió una salvaje patada en toda la cara que salió disparado hasta colisionar salvajemente con el suelo, que generó una gran explosión. Ahora nos presentamos o seguiremos con esto de farsa, o qué diría Maito mientras poseía una pequeña sonrisa, pero él sabía que Goku no era ni un gran adversario para él. ¿Quién eres? ¿Cómo eres capaz de seguirme así el paso con un solo golpe? Me has puesto a tus pies, ¿cómo es posible eso? Diría Goku, el cual estaba serio. ¿Acaso no has escuchado que soy un ser supremo, que tú no eres más que una pérdida de tiempo? He venido a este lugar porque me dijeron que me iba a divertir a todo gusto, pero veo que no será así, diría Maito con una sonrisa mientras se ponía en pose de combate. Maldición, le deberá advertir a Ten sobre esto, no quiero que nadie salga afectado más de aquí, diría Goku, el cual quiso enviar una advertencia a su rey, ya que era lo que cada guardián debía hacer si se encuentran a guerreros supremos de verdad. Jajaja, 1000 capas del inframundo, prisión planetaria, diría Maito, el cual poseía una sonrisa mientras le dio un salvaje golpe en toda la cara a su rival. Goku salió disparado a una alta velocidad que a su paso solo generó un gran caos hasta impactar con unas montañas que las destruyó. Siento este planeta muy resistente, por más presión que libere es capaz de soportar. Me impresiona el que creó este planeta, diría Maito serio. El maldito de Ten creó este planeta, claro que sería uno de los mejores, pero ¿por qué has cubierto el planeta con esas capas? Tanto miedo le tienes, diría Goku, el cual estaba de pie, pero con varias heridas en su cuerpo. Jajaja, es un chiste, ¿verdad? Todos le tienen miedo al rey Ten, un ser omnisciente o omnipotente, no me acuerdo cuál es su rango en la jerarquía. Él es un ser que debes cuidarte, nunca confiar en alguien así porque crees que no dejo que te comuniques con él, diría Maito serio. Ya veo, tú fuiste el culpable de la derrotada de dos o un guardián, no me equivoco con tu actual poder, eres capaz de hacer eso y dejarlos en peor estado. Te describieron y eres igual, pero tu forma no ha cambiado, diría Goku, el cual estaba serio, él hacía tiempo mientras se regenera.
Pues si antes de que avisaran a sus reyes, les dio una verdadera paliza a cada uno sin que pudieran meter las manos, y de ahí no deje rastro, no los elimine, porque nuestra cacería no sería nada buena. Nuestro objetivo lo tengo ahora, pero tengo órdenes claras de tenerte vivo, diría Mahito con una sonrisa. Me eliminas ahora o después no podrás, vas a morir a mis manos si seguimos con esto, diría Goku con una pequeña sonrisa. Eso me gustaría verlo, ver qué tan fuerte serás en el futuro, si serás capaz de darme pelea, diría Mahito serio. Maldición, no creo que sea tan capaz de darle batalla a este guerrero, siento un inmenso poder más de lo normal, pero aún así no me rendiré tan fácil, voy a luchar hasta el fin, mi cuerpo de guerrero no se va a rendir así de fácil, ellos no pudieron, yo pondré en alto a los guardianes, diría Goku el cual se ponía en pose de combate. Lo tuyo es de admirar, la verdad, Son Goku, me estás aguantando más golpe que los mismos guardianes, la verdad, pero no sé cuánto tiempo serás capaz de seguirme el paso, diría Mahito el cual se lanzó a una terrible velocidad que a su paso había generado un inmenso caos. Esto será más complicado de lo que he pensado, su poder es inmenso, su velocidad es ni hablar, yo solo seré una simple marioneta, bueno el saco de boxeo de este tipo, diría Goku el cual logró esquivar el fuerte golpe, pero el siguiente sí que no fue capaz, que lo recibió de lleno, que salió disparado a una inmensa velocidad impactando con otra montaña que la destruyó por completo. Mahito no se quedó con ese golpe y le comenzó a dar una verdadera masacre de golpes, que cada uno poseía un inmenso poder, ni hablar la furia con la que daba cada golpe, parecía que si conociera a Goku de millones de años y hubiera sido humillado por dicho guerrero. Goku no podría hacer nada ni meter las manos, lo único que debía es aguantar y no morir, que al final puede que su rey llegue al palacio, es un 1% de probabilidades y el 99% de que Ten no le dé importancia. Durante unos largos minutos solo se vio un sufrimiento del guerrero por cada salvaje golpe que iba recibiendo, segundo tras segundo sentía como su piel era desgarrada por esos puños hasta que recibió una salvaje patada en toda la cara que salió disparado hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Vaya, creo que esta vez me he pasado y mucho, con los demás guardianes no había usado un gran poder y contigo sí estoy usando un 10% de mi fuerza, la verdad mi sangre guerrera te tiene odio, ¿qué habrás hecho para que me caigas tan mal?, diría Mahito con una sonrisa. Mal, maldito, yo nunca te he visto en mi puñetera vida para hacer ese odio, pero no te preocupes, que si me dejas vivo yo iré y te haré sentir esto, diría Goku el cual de golpe liberó el 100% del Uy incompleto mientras se ponía en guardia de nuevo, pero lo que haga solo sería en vano, su rival era un ser supremo y ellos solo reyes universales se enfrentan. Jajaja, pero es muy divertido ver esa cara de estúpido mientras con mis puños la destruyó, pero ¿estás seguro de usar ese débil poder para ganarme? No me hagas reír, usa el máximo poder, quiero ver hasta dónde has llegado y lo que debes mejorar, diría Mahito con una sonrisa. No te emociones que no uso mi verdadero poder de golpe, no olvides eso tan simple, primero pruebo que tan fuertes eres y después te doy hasta para llevar, diría Goku serio. Jajaja, ¿es en serio que piensas ganarme a mí, un ser supremo? No, los demás guardianes se tiran tan buenos chistes como lo haces tú, diría Mahito con una pequeña sonrisa. Nunca cantes victoria antes de tiempo, ¿acaso olvidas una regla tan simple como lo es esa?, diría Goku el cual se había lanzado a una inmensa velocidad con un fuerte golpe. Sí, pero eso solo aplica a seres de mi mismo nivel de poder y tú no me llegas ni a la punta de los pies, no lo olvides, solo eres una escoria a la par mía, diría Mahito el cual esquivó el fuerte golpe y le dejó ir una fuerte cantidad de golpes. Goku estaba esquivando unos 2 golpes, pero los siguientes no fue capaz de esquivarlos, que los recibió de lleno, que salió disparado hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Mahito solo veía el caos que se genera por cada puñetazo que le da a su rival, él estaba serio, no estaba usando nada de su verdadera fuerza y aún así estaba humillando de la peor forma a el Gran Saiyajin. No estoy siendo capaz de seguirle el paso a este guerrero, ¿cómo es posible? El Ultra Instinto es un poder más allá del límite conocido, pero él está burlando como si nada el Ui, esto no debería ser nada real, diría Goku el cual no sabía qué pasaba porque era primera vez que un guerrero no era detectando por el Ui en ningún segundo. Piensas que ese poder que para ustedes es una gran cosa, pero para mí solo es un poder insignificante, digamos que si me pusiera a jugar a tu nivel, usaría el 0,009% de mi poder para poder tener el mismo nivel, y aún así te termina humillando, la verdad no sé qué te ha visto nuestro rey si solo eres un ser débil que no es capaz de proteger a los suyos y piensa proteger a un reino entero, diría Mahito el cual solo mantenía una sonrisa.
No cantes victoria, al final no eres nada más que una simple marioneta de los reyes supremos, porque no eres nadie sin ese rey, sin sus órdenes él te elimina, porque no le sirves para nada, diría Goku con una sonrisa, mientras de un fuerte estallido de poder liberar el 100% del Ul perfecto. Mientras estaba serio él sabía que la batalla no sería nada buena, ahora debería poner una mayor resistencia, no ser débil y demostrar que es el guardián más poderoso de la existencia. ¿Sigues pensando que ese poder será rival para un ser como yo? ¿Es en serio que me siguen subestimando? No me jodas, solo eres una basura completamente, diría Mahito mientras veía eso serio. La verdad no creo ser capaz de hacerle algo, su poder realmente supera mi entendimiento, pero la pregunta aquí es, ¿quién dijo miedo? Nada, soy un guerrero Saiyajin donde mis límites nunca han sido siempre encuentro la forma de liberar más poder y entre más tiempo pase me adaptaré a la batalla y el destino de este guerrero será la muerte, diría Goku, el cual ya se había movido a una gran velocidad con un salvaje golpe. ¿De verdad sigues con eso de ser fuerte y lo único que tienes es tu cuerpo? Diría Mahito, el cual detuvo los fuertes golpes como si no hubiera sido nada y a una gran velocidad le comenzó a dar un furtivo e intensos golpes que cada uno poseía grandes cantidades. Goku esta vez logra esquivar unos dos, pero los siguientes golpes los recibió de lleno. Por más que quisiera esquivar los fuertes golpes se le hacía imposible, hasta que recibió un salvaje golpe en toda la cara que salió disparado hasta colisionar salvajemente con el suelo de nuevo. Mahito no se detuvo con ese golpe, que siguió lanzando una fuerte cantidad de golpes. Él estaba jugando con su rival ya que cada fuerte golpe que él daba podría destruir universos enteros, pero había contenido su fuerza a un 10% para hacer más divertida la batalla. Durante unos largos minutos Goku no fue capaz de hacer nada más que aguantar el dolor de cada fuerte golpe que estaba recibiendo hasta que fue arrojado a una montaña que la destruyó por el brutal impacto. Bala perforadora del tiempo, diría Mahito, cuando lanzó ese ataque era pequeño, pero el poder que poseía era inmenso. Goku cuando se puso de pie y al ver ese ataque tan cerca, no se le hizo posible esquivarlo, que lo recibió de lleno, que su hombre fue perforado y a los segundos se vio una inmensa explosión que el 20% se había destruido por ese gran poder. Son Goku, ¿sigues vivo o ya has muerto por ese pequeño poder? No me hagas reír, estás siendo muy débil, pensé que serías más fuerte pero lo único que veo es una nena escondida que no es capaz de seguirme el paso, diría Mahito con una sonrisa. ¿Qué es lo que me pasa? No soy capaz de ver sus golpes y mucho menos lo soy en cada golpe que él me da. No sé qué es lo que está pasando, no creo que sean tan poderoso. Si él es así no me quiero imaginar cómo sería su rey. Creo que para mí esto es una guerrera perdida, diría Goku en sus pensamientos mientras salía de la explosión. ¿Aún sigues de pie a pesar de los fuertes golpes que has recibido y esos ataques? Eres impresionante, Son Goku, pero dime, ¿piensas seguir usando ese débil poder o ya usar tu verdadero poder para no sentir aburrida la batalla? Diría Mahito con una sonrisa. Solo hablas y hablas, has aprendido a guardar silencio, me estás fastidiando con cada maldita palabra que sale de tu maldita boca. Cuando te calles hablando, diría Goku, el cual logró acertar un fuerte golpe en toda la cara de su rival. Mahito salió disparado a una alta velocidad hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por dicho. ¿Qué estupidez decís sin parar? Y ahora María, ¿dónde estás? A mis pies como el perro que eres, diría Goku con una pequeña sonrisa. En ese momento la adrenalina se le subió hasta la cabeza. Si es verdad, ustedes los Saiyajines, cuando dan un buen golpe ya se creen los mejores, cuando lo único que han hecho es eso, diría Mahito detrás de su adversario y le clavó un salvaje golpe. Goku solo sintió que su mundo se cayó de nuevo hasta caer desplomado en el suelo, que al impactar el suelo se generó una inmensa explosión por dicho impacto. Y cuando les toca ver la realidad, están en el suelo como perros de nuevo. Pero bueno, los simios siempre son así, arrogantes y unos débiles, diría Mahito serio. ¿En qué momento se movió? No he sido capaz de verlo. Maldición, este tipo es realmente fuerte. Por más que mis Senkais aumente, no estoy siendo capaz de ver nada. Maldición, ¿cómo es posible esto? Diría Goku, el cual se ponía de pie de nuevo, pero su cuerpo estaba muy adolorido. Bien, la verdad me estás aburriendo. ¿Te tomas en serio la batalla? Si no quieres morir es tu decisión, así que lo dejo en sus manos, diría Mahito, el cual se sentó en unas rocas viendo qué decisión tomara el Saiyajin. En eso la zona de combate empezó a temblar, un gran poder puro se empezó a sentir, un ki muy grande sentía en la zona de combate, y de una fuerte luz que se vio en ese lugar salía Goku en su siguiente forma. En su poder omnipotente se sentía un poder inmenso, más que cuando estaba con el Ui. Ahora estamos en la realidad, sabes perfectamente que tu poder de ángel aquí solo es la basura. Con ese poder ya me podrás dar, aunque sea pelea. Espero eso porque si no serás muy aburrido, diría Mahito, el cual se había lanzado a una gran velocidad.
Aún así se me es difícil verlo, pero soy capaz de hacerlo ahora y lo mandaré a su realidad, diría Goku, el cual se movió a una gran velocidad también con un fuerte golpe. Ambos, al mero impacto de sus puños, se generó una inmensa explosión que a su paso todo se iba destruyendo. El inmenso poder de los dos guerreros era bestial, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades que por donde vieras pasar solo verías a dos veloces rayos impactarse, fuertes golpes que cada uno poseía una fuerza inmensa y ni hablar del gran poder. Goku se iba desplazando a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que él iba dando ponía de cabeza ese lugar de la batalla. Mahito no se quedaba atrás, pero ahora recibe un poco más de golpes, pero para él no era nada al su poder no ser ni el 10% máximo de su poder, pero aún así sabía que no debía confiarse. Durante unos largos minutos se vio un fuerte intercambio de golpes donde los dos guerreros tenían una batalla muy pareja, las fuertes ondas de ki por cada impacto de sus puños destruye todo. Goku se descuidó unos segundos y recibió un salvaje golpe en toda la cara que salió disparado hasta impactar salvajemente con el suelo, que se creó una inmensa explosión. No lo estás haciendo nada mal, pero lastima que ese poder no es mucho. Me gustaría que te vuelves fuerte en un año, pero ese es imposible, tendremos que esperar años para nuestra revancha, diría Mahito serio. Jaja, no cantes victoria antes de tiempo, ¿acaso tu famoso rey no te enseñó eso? Simple que nunca subestimes a tu rival, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate. ¿Aún piensas seguir a pesar de que no eres rival para mí? El gran Mahito, un guerrero mutante, por favor, no me hagas reír, solo eres una niña que voy a eliminar fácilmente. Al final nunca debiste haber sido enviado a esa dimensión, ese deber era para otro guerrero, no para vos, así de simple, diría Mahito serio. ¿Me estás diciendo que otro guerrero iba a hacer el guardián? Mi destino no era este que me obligaron, pues enhorabuena, ahora soy tu rey y me tendrás respeto, diría Goku, el cual le dio un salvaje golpe a una terrible velocidad. Mahito no fue capaz de ver lo que lo recibió de lleno, que salió disparado a una gran velocidad hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Eres bueno luchando, lástima que eres un débil, no eres más que un títere de los reyes, y no olvides nunca eso, que nunca serás un rey, solo estás siendo un falso porque has eliminado a una copia o una basura de rey de la muerte. No te hace rey, diría Mahito con una pequeña sonrisa. Lo que tienes es enojo que soy el guardián supremo, mientras tú solo eres un perro más de los reyes. ¿Acaso no estás aquí por órdenes del ser que me quiere matar? Jajaja, risadas pensando que le importas cuando te ha mandado a tu muerte. De aquí no sales vivo, eso recuérdalo perfectamente. Este universo ya fue sellado sin poder crear portales. Para salir aquí será tu tumba, si no es por mi mano será por el verdadero rey, diría Goku con una pequeña sonrisa. Maldición, es verdad, no puedo crear portales interdimensionales, esto no debería ser posible, la muerte mía no puede ser aquí, puedo escapar eso sí, pero ahora me divierto con esta basura antes de dejar este reino y volver a mi mundo, si puedo sin haré caos, diría Mahito con una pequeña sonrisa. Amenazas a un reino donde el rey sabe jugar perfectamente a eso, jajaja, aquí estás muerto, no lo olvides, no eres nada más una rata en un laberinto, diría Goku, el cual se había movido a una gran velocidad que a su paso había generado un gran caos. Él sigue demostrado que si se sigue dejando crecer en su poder será una verdadera máquina de matar, pero no será así de fácil, diría Mahito, el cual detuvo el fuerte golpe que había sido lanzado mientras le dejó ir un veloz puñetazo a una semejante velocidad. Goku esta vez fue capaz de esquivarlo, pero los siguientes golpes ya no fue capaz de verlos, que los recibió de lleno, saliendo disparado, pero no más tocó el suelo, se ponía de pie y moviéndose a una gran velocidad entre las rocas que se habían levantado. Mahito no estaba siendo capaz de verlo ya que se movía entre esos escombros, pero cuando Goku salió de esos escombros Mahito le dio más de 1000 golpes en tan solo microsegundos. Goku cayó de golpe en el suelo por los salvajes golpes ya que no fue capaz de ver nada ni meter las manos aunque sea. Mahito se comenzó a mover como un rayo que a su paso se iba destruyendo todo por la inmensa velocidad, mientras daba golpes tras golpes segundo tras segundo, él no se contenía en lo más mínimo. Goku estaba siendo masacrado a golpes sin poner resistencia hasta que recibió una brutal patada en toda la cara que salió disparado impactando montañas hasta que logró detenerse en unos escombros, pero sentía que su cuerpo estaba muy dolido. Jajaja, ¿qué pasó ahora? ¿No eres capaz de verme? Eres un débil, no me das ni una digna batalla, me estás aburriendo. Son Goku esperaba un buen nivel de pelea y lo único que me estás haciendo perder mi tiempo, diría Mahito serio. Perder tu tiempo, no me hagas reír. Bueno, él tiene razón, mi poder actualmente es a una basura, no soy capaz de verlo, estoy siendo masacrado a golpes sin poder poner resistencia. Eso es posible que sea tan débil, diría Goku en sus pensamientos viendo a Mahito.
¿Sigues pensando que serás un gran rival si solo eres un Saiyajin con un nivel más o menos supremo según mi rey? Eres fuerte, me gustaría darle la razón, pero la verdad no existe razón alguna, eres un débil que se cree un ser supremo, diría Mahito, el cual detuvo dos fuertes golpes que habían sido lanzados. Goku intentó ganar más intensidad y fuerza en sus puños, le ponía más energía, pero aún así no era suficiente para ganarle hasta que recibiendo una salvaje patada en la cara de nuevo. Mahito solo veía eso serio ya que le parecía una burla esa batalla ya que no tenía razón alguna pelear. No soy nadie más que una maldita mosca a la par de dicha bestia, no sé por qué estoy siendo tan débil, diría Goku, el cual se ponía de pie de nuevo. Te pregunto de nuevo, ¿seguirás siendo ese débil que estás demostrado ser un débil? Mejor toma la batalla en serio antes de que te mande a dormir, diría Mahito, el cual creó un trono mientras se sentó a ver a Goku. Lastimosamente debo usar mi última forma, el poder de una bestia, hacer temblar este maldito mundo, hacerte sufrir hasta que pidas piedad, diría Goku, el cual se ponía en poder tranquila, y su poder lentamente iba aumentando haciendo temblar ese gran planeta. Fuertes rugidos se hacían sentir de una bestia, y de un fuerte brillo se vio en ese lugar. Goku había liberado su siguiente forma mientras tenía una pequeña sonrisa. Ahora ya se nota más esfuerzo, pero aún pienso que ese poder no es suficiente para ganar, pero bueno, te daré otra buena humillada para que recuerdes siempre lo que soy y mi perro, diría Mahito serio. Jajaja, mucho hablar, ¿no será que sos el perro tú por tanta estupidez que dices? A ver, cuando dejas de callarte, diría Goku, el cual a una gran velocidad le había clavado un fuerte golpe. Mahito esta vez no fue capaz de ver el fuerte golpe que lo había recibido hasta que impactar brutalmente con el suelo. Goku solo veía eso con su mirada más fría que el espacio o el lugar más frío. Me está gustando esa forma tuya, la arrogancia en ese poder es impresionante, pero dime cuánto tiempo serás capaz de soportar mis golpes o solo eres palabras, diría Mahito. Pues eso lo quiero ver y ver dónde eres capaz de llegar, si eres un buen rival o solo hablas, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate mientras poseía una pequeña sonrisa. Pues lo veremos, Son Goku, si eres un gran adversario o solo hablas por hablar, el destino lo diría Mahito, el cual también se ponía en pose de combate. Ambos guerreros se veía fijamente, sus miradas frías eran lo único que pasaba, la presión en el ambiente era impresionante, los dos guerreros estaban destinados a ganar sin importarle nada, pero sabían que una batalla no se gana con solo hablar, se gana con los puños. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo de esta saga? ¿Goku ganará o lo humillaran? El destino está por escribirse.